Buenas tardes, María Eugenia, Jorge Enríquez, Ezequiel Domínguez. Buenas tardes, Jorge. Gusto saludarte, Ezequiel. ¿Cómo están? Qué gusto, feliz día, Feliz Día del Eugenia. Amigo. Igualmente para ustedes. Queríamos conocer ¿Me tu... escuchan? Sí, perfectamente. Perdón, pensé que se había cortado. Jorge, bueno, la verdad que te escuchaba hablar de la Unidad de Información Financiera. Bueno, Ezequiel estuvo ahí acompañándonos en la gestión y la verdad que fue un organismo que llegó a presidir a todas las UIS del mundo del estándar de calidad que tenía en su funcionamiento, la confidencialidad, de la información que manejábamos ahí, el nivel de cooperación internacional que dábamos y que nos daban. La verdad que hoy escuchar que el organismo está al servicio, ¿no?, del poder político y de la impunidad en un caso de corrupción tan grave como es el de la obra pública y de vialidad, no puede más que dolernos, porque costó mucho esfuerzo llevarlo a lugares donde lo llevamos y bueno, hoy es un nivel de destrucción de la reputación y de las funciones de la Unidad de Información Financiera muy severas. Además de una denuncia por encubrimiento a partir de la interpretación que se hizo en el alegato, sesgada, con absoluto apartamiento de las constancias de la causa, con apartamiento incluso de posiciones institucionales anteriores, pero también durante esta gestión, que en el alegato de una causa que está muy vinculada con esta, que es la ruta del dinero K, o sea, el dinero que movió Báez después de haberlo recibido. En esa causa, en febrero del 2020, los abogados de la Unión de Información Financiera alegaron siguiendo la pena de Báez y vinculando todo el movimiento del dinero con la defraudación al Estado en esta causa de vialidad. Ahora se apartan de esto, los abogados que llevaban el caso renunciaron en diciembre pasado y pusieron dos letrados de la Dirección de Asuntos Penales al servicio de la impunidad de Cristina. Así que se hizo la denuncia por encubrimiento, y también se pidió la remoción con una cantidad de situaciones, no solamente con esta, sino también con un no hacer en Otesur y Los Sauces, o un hacer en contra de precedentes judiciales muy precisos, porque no apelaron. En su momento se había pedido la nulidad del sobreseimiento que se había dictado respecto del enriquecimiento ilícito de Cristina y de Néstor, que habían sido sobreseídos por el juez Ollarvide, que luego declaró que fue agarrado del cuello para dictar ese sobreseimiento, y también teníamos arrepentido al contador Manzanares, que había dicho que la pericia había sido adulterada. Entonces, en esas condiciones se pide la nulidad por cosa juzgada írrita. Se viene el cambio de gobierno, esa causa se archiva y la UIF, que había sido la promotora de eso, tampoco hizo nada para seguir instando la recuperación de los activos por los 70 millones de dólares que movió Muñoz, el secretario privado del matrimonio en Estados Unidos. Parte de ese dinero fue detectado por la cooperación internacional que recibió la UIF en Turks and Caicos, y está habilitada por un artículo del Código Penal que permite hacerlo cuando el imputado se muere, la recuperación de esos activos, y tampoco la Unidad de Información Financiera ha hecho nada. En el caso del avión, las facultades en materia de prevención del terrorismo también le permitirían hacer una inscripción en el REPET, que es el registro de personas y entidades que cooperan con el terrorismo, a partir de la vinculación que tienen algunos de sus tripulantes con organizaciones terroristas. Nosotros tenemos en la Argentina Hezbollah, y sin embargo tampoco hacen su tarea. Así que con todas esas motivaciones, también la Fundación Apolo acaba de pedir la destitución de las autoridades, y entonces no puedo más que expresar un profundo pesar por la debacle institucional que está teniendo la Argentina. Pesar que también hacemos extensivo un hecho que ocurrió en las últimas horas, que fue la salvaje agresión sufrida por Ricardo López Murphy por un grupo de estudiantes o pseudo estudiantes que se confesaron kirchneristas, peronistas kirchneristas, así se confesaron ellos, y que no le permitieron o trataron de impedirle de que López Murphy se expresara, enarbolando un hecho que había sucedido en el año 2001, que evidentemente yo diría que al lado de lo que el ajuste mínimo que proponía en ese momento López Murphy era Heidi, al lado de lo que hemos visto después, y que era un ajuste absolutamente racional. Desde acá ya lo hemos hecho por las redes sociales, pero le hacemos llegar nuestra solidaridad, Ricardo, y un repudio absoluto. Ya la UBA lo sacó también, el repudio, porque está atenta contra la libertad de cátedra.
Sí, sí, muchas gracias. La verdad que la UBA recibe de brazos abiertos a Vudú, que es un vicepresidente condenado por hechos de corrupción gravísimos, o sea que nos ha insultado a todos los argentinos, y a ser Ricardo es víctima Pero bueno, son militantes que tienen muy poca tolerancia, muy poca escucha, porque además, y muy poco saber. Porque si se lee y se sabe precisamente ese ajuste presupuestario que en su momento había propuesto López Murphy, era un tema de restricción de cajas políticas para el rectorado de la UBA u otras cajas como PAMI, ANSES, transferencias discrecionales a las provincias y demás, que ojalá hubiera sido ese el camino elegido por Argentina. Y lamento que no tengan la mente abierta para escuchar otras propuestas que a lo mejor también les dan a estos chicos un destino de desarrollo, de progreso distinto, del que las ideas y los programas y las personas que están apoyando les terminan inculcando, o el destino que tienen sellados, porque me parece que están del lado equivocado en el sentido de esta falta de escucha y de por ahí tener la apertura de tener otras propuestas, ¿no? Que los lleven a un lugar distinto en la educación, en el trabajo. Pero bueno, estamos acostumbrados, hay mucho adoctrinamiento, y no sé si las culpas son tantos de los chicos como de quienes han adoctrinado durante muchos años a las personas en las universidades, en los colegios, y bueno, ese tema que hay que atenderlo muy bien, ¿no? Perfecto. María Eugenia, yo te quería hacer una pregunta, porque me parece que vos sacaste un comunicado hace poquito por Twitter, me sorprendió el impacto que tiene en las redes, porque me parece que haces una síntesis muy importante de que es unir el tema de las causas que tiene Cristina y que tiene mucho del oficialismo con todo lo que está pasando con la Corte Suprema. De alguna manera hay que alertar, digamos, o por lo menos abrir los ojos de qué es lo que se está jugando en todas las cuestiones que están pasando a nivel justicia y todos los embates que está teniendo el poder, el presidente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, vos sabés que vi el video en ese tono monocorde y como si fuera, viste, porque se la ve siempre dando lecciones de ética y moral a todo el mundo, y conociéndola, porque la conozco a través de los casos judiciales, pero además en diciembre del 2020 desde Será Justicia hicimos un trabajo donde alertábamos del desmantelamiento institucional que se estaba llevando a cabo como un plan, para que ella sea impune, o sea, para lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Fueron distintas acciones, por supuesto en el ámbito del Consejo de la Magistratura, las primeras movidas contra los jueces Bertuzzi y Bruglia, porque obviamente fueron jueces bastante determinantes a la hora de los avances en los juicios de corrupción, confirmando varios procesamientos de Cristina. Ahí la movida en el Consejo de la Magistratura fue muy fuerte. Después, desde las comisiones del Senado, donde se atacaba al Procurador General de la Nación intentando una renuncia, porque en la línea sucesoria ya se sabía que venía una persona del CELS y querían que tome la Procuración General. El procurador es muy importante porque ese eslabón ante la Corte Suprema. Si vos, por ejemplo, tenés un fiscal que es díscolo y apela, los organismos de control y de investigación que estaban en las causas ya los habían controlado, ¿no? No teníamos ni la Oficina Anticorrupción ni la UIF activas. Si vos tenés un fiscal que por ahí se les pianta y apela, porque no están estos organismos, si vos tenés al Procurador General que desiste de los recursos ante la Corte, se terminó la discusión y la impunidad está sellada. Entonces, primero fueron por el Procurador, no lo lograron, el doctor Casal por un tema moral, digamos, porque no tiene, se aferra a la ley y a su buen comportamiento, se queda en el cargo que la ley, porque la ley lo ha investido, lo ha instituido como procurador. Entonces, como no pudieron con eso y no podían designar al procurador que querían, tampoco el cambio de ley con un jurado de enjuiciamiento donde iban a estar Parril y la política se metía ahí, era esa reforma de la ley del Ministerio Público para tratar de cooptar a los fiscales. Porque fíjate el problema que tienen ahora, un fiscal que no milita, que no está ideologizado y que va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a las constancias de la causa. Entonces hay un fiscal ahí, el 1 de agosto va a pronunciar un alegato que si es de acuerdo a las pruebas, la va a acusar.
no pudieron con los fiscales. El otro fiscal que ha actuado, que es el doctor Villar, en el caso Tesuri Los Sauces, cuando logran encontrar a Grunberg y a Obligado, que la sobreseen, derrumbando años de investigación, reeditando planteos que ya se habían hecho, bueno, pero el doctor Villar, otro fiscal ejemplar, que tiene su prestigio por ser una persona muy recta, bueno, hizo un recurso de casación furibundo, por lo cual probablemente no Tesuri Los Sauces vuelvan a tener el problema, de donde está además su hija y su hijo involucrados. Claro. Entonces no pudieron con los fiscales. ¿Y cuál es el organismo que tienen que atacar y derrumbar ahora? Es la Corte, que es la última instancia judicial, que bueno, no pudieron con los fiscales, va a llegar la causa a consideración de los miembros de la Corte. La única alternativa que tienen es derrumbar a la Corte. Y eso están haciendo con dos jueces que además no son, si querés, nombrados durante el gobierno del presidente Macri. Maqueda y Lorenzetti son dos jueces anteriores de la Corte, y los dos nuevos que se iniciaron por decreto, pero que no asumieron hasta que el Senado les dio el acuerdo de 2/3 partes, con lo cual hay muchas personas del Frente del Todo y el kirchnerismo que han votado a favor de estos jueces, asumen con total legitimidad. Y sin embargo están tergiversando un ataque con un cuento mentiroso, como siempre es el relato de Cristina, para atacar a la Corte y deslegitimarla, porque obviamente se están jugando la impunidad. El caso es contundente, las pruebas son contundentes, no explica los hechos, no quieren los juicios orales, y es la razón de ser de esta embestida, con un presidente además que después la apoya con un Twitter, una vergüenza para un profesor de Derecho. No sé si como presidente de la Nación ya criticarlo. No, la verdad que cuando uno vio ese video ve la desesperación porque no se está cumpliendo el pacto que plasmaron en mayo del 19, que él se comprometía a limpiarle las causas a ella, un compromiso que asumió y que fue el determinante que él accediera a la primera magistratura, porque el candidato original era otro. El video contra la Corte es realmente un catálogo de mentiras y una reiteración de las frases habituales que hace esta mujer, que está desquiciada, desde luego, que busca deslegitimar a todos aquellos que no se les subordinen. Mientras esto ocurre... No, necesitan un poder obediente porque ellos quieren ser impunes por el pasado, por el presente y por el futuro. Vos, Jorge, hiciste una denuncia también, porque la viste tanto como nosotros en Será Justicia, sobre el plan de impunidad y los distintos organismos que iban a ser funcionales para poder colaborar con esto, ¿no? Y denunciamos a la OA en su momento cuando estaba al frente, claro, Félix Kraus, a la UIF cuando estaba al frente Carlos Cruz. Sí. Y esto porque la única obsesión que tiene ella es salir impune junto a sus hijos y secuaces y todos los que forman la parte de esa banda de la asociación ilícita que constituyeron, que está claramente que la constituye Néstor. Vos lo has explicado esto y sucintamente me gustaría que lo repitieras, porque el derrotero, porque a veces la gente hay que machacar. Recién estábamos con José Luis Esper y decíamos, estamos diciendo cosas de perogrullo, pero hay que machacarlas para que la gente lo entienda, que estamos aplicando nada más que el sentido común en el campo económico. Te quiero pedir también que vos expliques el tema de cómo se constituye esto, a partir de cómo se constituye Austral Construcciones, quién era Báez, etcétera. Uh-huh. Sí, primero, a ver, para, por ejemplo, seguir desacreditándola, ella ya la tienen escrita a la sentencia que me va a condenar, porque es inédito el rechazo de los recursos en la causa vialidad. No es ningún inédito. Habían llenado a la Corte de recursos improcedentes, dilatorios, que si me decís, a veces la efectividad de la Corte en materia de tiempo es como lenta, pero en este caso se pronuncia cuando era necesario para que pueda facilitarse que los alegatos, digamos, se está terminando el juicio, con lo cual por fin la Corte empieza a reaccionar un poquito más a tiempo. Entonces, esto no es así, las sentencias definitivas llevan a la Corte, con lo cual el rechazo de toda esa cantidad de recursos es absolutamente natural y le pasa a todo ciudadano litigante en este país. Otra tergiversación grande es esto de que tienen la sentencia escrita. Primero hay un tribunal oral, después está la Cámara de Casación y después recién va a venir la Corte. Entonces es una cuestión de tanto descaro, y ahí vamos a las pruebas, Jorge, que es ¿qué hay en vialidad que le preocupa tanto?
la intervención de los funcionarios nacionales, Néstor y Cristina, tanto pergeñaron la maniobra que a poquitos días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Nación se creó Austral Construcciones, que es la compañía de Baez. Después él se queda con otras, Costegui y Costilla, hay 3 o 4 o 5 más que estaban siempre en las licitaciones, porque ya de entrada sabían lo que iban a hacer. Se crea el Ministerio de Obras Públicas, tenía otro nombre, pero le crean un Ministerio de Infraestructura y demás a Devido. Lo traen a él, que era el jefe, estaba en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, lo traen a López, el secretario de Obras Públicas que revolvió los bolsos, y a Carlos Kirchner en la estructura de funcionarios nacionales. Ni bien asumen, empiezan a direccionar en la ley de presupuesto toda la partida necesaria para que la Dirección Nacional de Vialidad empiece a otorgarles las obras públicas a la provincia de Santa Cruz, y un direccionamiento. Santa Cruz tenía obras públicas equivalente a 8 provincias de la Argentina solo para Santa Cruz, y lo direccionaban a los fondos por ley de presupuesto, cuando no era suficiente, por decretos de necesidad de urgencia, cuando no era suficiente por las decisiones del jefe de gabinete que desviaba las partidas, reasignaba las partidas de la ley de presupuesto hacia Santa Cruz para la obra pública. Y finalmente Cristina crea un fondo que alimentaba con un componente de un impuesto al gasoil, un fondo que le dio para manejar discrecionalmente a la Dirección Nacional de Vialidad, que era el ente, no me sale la función administrativa, descentralizado, con mayor presupuesto del Ministerio de Devido, para que lo manejen discrecionalmente. Iba todo a la obra pública de Santa Cruz, que es decir, en el 80% dinero a Baez, en el dinero que terminó en los hoteles de la familia presidencial en su mayoría, causa Autosud y los Sauces. Esto está aprobado. Estas partidas, el direccionamiento con intervención personal del presidente y después de del presidente Néstor y después de Cristina Kirchner. Denunciado en el 2008 por Elisa Carrió, luego con auditorías cada vez más que engrosaban ese expediente, porque en el medio despidieron a funcionarios de la FIP, persiguieron a Campagnoli, usaron a Gil Carbó para desviar la investigación a favor de el Ascar, para el Ascar y Fariña, y no lo incluían en los requerimientos a Baez. Un encubrimiento desde la Procuración del Tesoro de Abona es extraordinario. Y cuando, cambia el gobierno, la investigación empieza a caminar, y Cristina ratificó a todos estos funcionarios en sus puestos, y las partidas se siguieron desviando para Santa Cruz, y terminaron en los hoteles de Cristina y sus hijos, con una confusión patrimonial entre Baez y Cristina que es escandalosa. Entonces, esto es así, y espero que el fiscal Luciani tenga la lucidez de mostrarle a la gente, a los ciudadanos, de lo que fue capaz Cristina Fernández de Kirchner a cargo del Estado Nacional y cómo toda la estructura del Estado funcionó para hacerse de dinero público en los bolsillos de su familia, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. ¿Querías agregar algo? No, impecable. Y bueno, en breve vamos a estar viendo todo esto que vos decís ya en las cámaras de televisión, porque se viene el juicio oral y bueno, va a ser un tema. Sí, el juicio oral fue transcurriendo en pandemia, muchos lo seguimos, con lo cual por eso estoy también tan segura de lo que estoy afirmando. La UIF se agarra en su alegato de una disidencia, de una pericia para hacer el alegato, y se olvida y omite todo este plexo probatorio que hay, con lo cual lo vamos a ver, y por eso Cristina está tratando de evitar que todo esto suceda, o eventualmente que la Corte intervenga para confirmar una posible condena. No tengo temor de decirlo. Bueno, las pruebas son contundentes y claras. Yo creo que esto lo sabemos todos. Lo que estaba diciendo vos en el famoso día que Cristina dijo: a mí ya me jugó la historia, ustedes. Impresionante. Eso que yo, la verdad que a veces he hablado con un fiscal cuyo nombre me reservo, que le hervía la sangre, pero me dijo: yo estaba a punto de contestar, pero es la oportunidad que ella está esperando para recusarnos. Sí. Entonces, sí, claro. A veces la gente no entiende cómo tiene esa cara de piedra frente a semejante cantidad de impropedios. Yo me acuerdo que cuando nosotros,
bueno, vos sos más joven que yo todavía, pero cuando uno salía de la Facultad de Derecho, ibas a tribunales, estabas en una audiencia, guardabas todo el respeto debido y muchas veces sabemos bien que las audiencias no la tomaban los jueces, sino que eran empleados a lo mejor que de un rango sensiblemente inferior y sin embargo uno se manejaba con respeto, se conducía, sabía que incluso podía recibir una sanción, pero esta mujer lo hace con una impunidad tremenda, es algo que exacerba y está A ella provocando. no la van a juzgar los hombres, ni la justicia de nuestra república, bueno, ¿no? ¿por qué la va a juzgar la historia. ¿Y por qué no se consideran casi divinos? Acordate lo que dijo Zanini cuando le dijo a Berbisky, porque todavía Berbisky estaba medio cuando fue el vacunatorio VIP de decir, bueno, no sé, no, vos no tenés nada de que arrepentirte, le dijo. Nosotros somos gente que tenemos que ser protegidas por la sociedad y como tal tenemos el derecho de vacunarnos antes que el resto, porque ellos se consideran una élite, tanto que por eso les molesta la meritocracia, porque en la meritocracia la élite se gana en base al mérito y no en base al populismo, a empobrecer a la gente. No se puede perder de vista, Jorge, que la familia de Maduro y su familia, Ortega y su mujer, los Díaz Canel, los Castro, son esas élites corruptas, protegidas por el poder que cooptaron. Venezuela tiene una corte que tuvo que sesionar fuera del país, o sea, se creen superiores y obviamente la suma del poder público es lo que necesitan para ser impunes, y ese es el proyecto de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sin duda. Así que es un peligro para nuestro país y es muy difícil tener un desarrollo sustentable, una sociedad tranquila, respetuosa, con una dirigencia como la que tenemos o como la del kirchnerismo esencialmente. Muchísimas gracias, feliz Día del Amigo y nuevamente, y gracias por la entrevista. Y nosotros feliz día y muchas gracias.